Doctor Sergio Gaitán Marambio, y el libro Cuentos de la Pampa, de la escritora Aida Santelices. Muy buenas tardes, bienvenido a esta actividad. Muchas gracias. ¿Aló? Buenas tardes. Primero quiero agradecer a quienes han tenido la gentileza de invitarnos, que es la Ilustre Municipalidad de La Serena, y agradecemos lógicamente esa invitación en lo que vale a quienes trabajamos desde la ciudad de Antofagasta. Quiero partir leyendo primero un pequeño homenaje a Andrés Sabela, que es el autor que a mí me convoca esta tarde y que lógicamente dice relación con De Tintas y Otros Tintos, en la medida que Sabela es autor de un libro que se llamó Alta Copa. Mucho me hubiera gustado haber tenido acá una copa y no un vaso de vino, y no un vaso de agua. Dice así: salud, aunque Orsa, prefería decir nuestro poeta mayor Andrés Sabela, de quien en Antofagasta ya estamos celebrando su primer centenario, dado que nació el 13 de diciembre de 1912, y aquí algo diremos en relación al título que convoca esta feria, Alta Copa, cantata en 144 versos y una sed. Fue publicado por Editorial Universitaria en 1970 y tuvo ilustraciones de Pedro Olmos. La edición incluía además un disco en 45 revoluciones por minuto. Qué manera de hacer revoluciones en aquellos años. Lo musicalizó Gustavo Becerra y lo interpretó el tenor Hans Stein con el acompañamiento del conjunto orquestal dirigido por Agustín Culel. El texto se inicia con una especie de invocación al santo de los vitivinicultores, en algún momento diácono español, cuya curiosa historia relata que luego de ser arrestado, dada la orden del emperador Diocleciano, fue torturado hasta verlo morir. La macabra historia continúa en la medida que se dice que exprimieron su cuerpo en las prensas de los vendimiadores y que su sangre se convirtió en un vino generoso. Sus restos mortales fueron enterrados primero, como correspondía, en la localidad de Borgoña y luego trasladados hasta el cementerio de Champagne. Digna historia de contarse y de ser conocida por todos. Alta Copa se inscribe dentro de la literatura octosilábica y su tono es el de la literatura popular. Así luego vienen las cuartetas dedicadas a La Mona de Ñonoé, a quien es posible observar soñando cerca de una chuica vacía. El tono jocoso se hace presente en el anatema contra el barco en la botella. Son las imprecaciones y maldiciones que deberán caer contra aquel que hizo el atentado de introducir en seco a una embarcación. Y llegan las payaduras del vino y blanco y del vino tinto, ágiles cuartetas para que cada uno promocione lo mejor de sus libaciones. El blanco asume el rol de la elegancia, del nacido en buena cuna y de parentela gloriosa. El tinto es la contraparte popular y bachatera. Nada tiene que ver ni con centollas, ni langostas, ni ostras, sino se refiere a asaditos a la olla, longanizas y chancho, teniendo por previas jugosas empanadas. Y no podía faltar tampoco el elogio para uno de los míticos santos chilenos, San Lunes, santo de los cuerpos malos. Cierra el brevísimo texto con un justiciero elogio a la soñada estatua de la Dama Juana, donde más de un hablante aconseja: compadre, no tome tanto, el hígado no es de fierro. Que de pasadita recuerda a los gloriados cercanos a cementerios y al desgraciado pájaro verde de la cana. Alta Copa es la otra mirada, más nacional, que Sabela practicó en su extensa vida literaria. Texto poco difundido, pero que es una feliz conjunción tenerlo en mi propia biblioteca. La enoteca literaria se amplió por años, refiriéndose no solo a su propia bohemia, sino que queda testimonio además en los miles de artículos de su linterna de papel, dedicada a todos sus congéneros de aldáteres, botellas y botellinos, copas y vasos que por su garganta pasaron. Por allí es dable encontrar aquella del cuerpo malo, como lo define como el más cínico y curioso de los cuerpos enfermos, porque no le aquejan dolores de esfuerzo, sino de parranda. En su crónica Habla el vino, nos recuerda que San Agustín lo aconseja como medicina, y cientos de años después, Gastón Deris acoge dicha axioma en su libro Mi doctor el vino, donde este resulta vencedor de los males más diversos que aquejan a la población: fiebre tifoidea, depresión nerviosa, anemia. Esa ha sido una primera parte, un homenaje a De Tinta y Otros Tintos y a una de las obras en particular, que fue Alta Copa de Andrés Sabela. Punto aparte. Me corresponde en esta oportunidad presentar mi penúltimo texto, que se llama Calas para Andrés Sabela, que está acá, que es un trabajo que me tomó aproximadamente 2 años en realizar. Es una
A ver, yo soy profesor de castellano, no soy creador literario, sino que más bien un investigador, un ensayista, un crítico literario. Hice la revisión de aproximadamente 5.000 crónicas de La linterna de papel que escribió Andrés Sabel en distintos años, casi 50 años. Bueno, son muchísimas más, yo solo alcancé a revisar 5.000. Y se me ocurrió la idea de hacer una autobiografía. Por supuesto, una autobiografía no autorizada, ¿ya? Y esto lo trabajé en la medida en que leía la crónica, y él, Sabela, como muchos otros autores, como correlato objetivo, uno va dando a conocer su propio yo, su propia interioridad. Entonces invento, si por ejemplo algún día vino a La Serena, que realmente lo vino, contó cosas de La Serena, qué sé yo, de su pasado, de sus personajes, de lo interesante que resulta la zona. Y él en algún momento se metía con el propio yo, y ese yo va revelando en 3 o 4 líneas, no más de su crónica, y va dando aspectos que a mí me permitieron articular esta obra de 126 páginas. Entonces yo tomé desde el nacimiento la relación de cada uno de los nombres que tuvo Andrés Sabela. Claro, Picasso se lo ganó, pero Andrés Sabela realmente se llamó Andrés Simón Expedito, y de cada uno de los nombres va dando también en distintas crónicas, en distintos años, lo que significaron esos nombres o lo ridículo que resultó en esa época. Hoy día ya sabemos que es un santo, lo de Expedito. Enseguida se dan a conocer los distintos colegios donde se educó, en las 2 universidades que estudió. Él entró a la carrera de leyes, pero lógicamente hacia 1938, como muchos de los escritores chilenos, la bohemia lo absorbió, la literatura lo absorbió, y lógicamente carrera que no terminó. Enseguida tomó gran parte de los 27, 28 títulos que él alcanzó a comentar el lado B, o sea, donde los había escrito, en las distintas pensiones, en las distintas residenciales, en los distintos hoteles de Santiago. Y va contando por qué es el título de ese libro, o si realmente le perteneció, o de otros que alguien le sugirió, como por ejemplo él tiene un título de una obra menor, que es una obra literaria que se llama Vecindario de Paloma. Y eso dice que nace a raíz de una anécdota que un día un amigo le dice: ¿dónde vives tú? Entre tales y tales calles. Ah, le dice, pero si eso es un vecindario de Paloma. O sea, son los pequeños datos que van salpimentando y complementando la obra literaria. Se va viendo el otro lado de la obra literaria. Enseguida se revisa la obra mayor, que es Norte Grande. Se ven algunas relaciones con los escritores que a él lo aplaudieron, lo avalaron, lo indicaron favorablemente. Da cuenta de un tremendo espacio de la literatura chilena, de la bohemia fundamentalmente, en Santiago, en los distintos boliches, en todos los bares, ¿no es cierto? Históricos algunos, con los personajes. Sería largo enumerar los que formaron la patota, la pandilla literaria que a él le correspondió vivir en aquellas décadas. Paralelo a eso se va desarrollando también la actividad literaria y vitivinícola que se desarrolló en los boliches de Valparaíso. Y enseguida, lógicamente, por ser de Antofagasta, también se da relación de las distintas casas de cena y de los boliches donde más de alguna vez celebró alguna actividad. Enseguida me refiero a una de las pasiones que tuvo Andrés, que fue su amor hacia el norte de Chile. Es el creador hacia 1956 de la palabra antofagastinidad. Se revisa todo lo que tiene que ver un poco con la zona, con la aridez de nuestra zona, los desiertos, la escasez de agua, ese tipo de cosas. Y se remata, porque Andrés también desarrolló de manera paralela una actividad de dibujante. Andrés dibujaba, pero en 30, en 40 segundos no más, pequeñas tarjetas a tinta china, y que enseguida coloreaba con, yo diría, una buena caja de acuarelas alemanas. Yo fui ayudante de Andrés durante 10 años, trabajé sobre todo cuando él sufre la enfermedad del glaucoma en el ojo, que lo lleva a perder y que él lo vuelve a convertir en mito, porque él siempre quiso ser un pirata. Andrés llegó a ser el capitán nacional de la Hermandad de la Costa. Entonces, todas esas cosas él las transformó en su propia actividad. Lógicamente viene un set de fotografía
Hermandad de la Costa como capitán nacional. Y lo otro que desarrollo también, viene una secuencia de 20 dibujos, algunos bastante primeros, y que creo que una buena observación del libro permite apreciar la evolución que él tiene como dibujante. Los primeros dibujos son desde un punto de vista muy recargado, como horrible, como feo, y después llega a una simplicidad de 2-3 líneas que son realmente espectaculares. Este trabajo es Calas para Andrés Sabela. Siempre me han preguntado por qué Calas, sin ninguna pretensión, pero debo recordar que Amado Alonso hace muchos años ya escribió Calas para Neruda. Cala es simplemente la incisión, ¿no es cierto?, el corte que uno hace, por ejemplo, cuando uno va a la feria, al mercado. El supermercado no lo hace, ese solo tiene fines de lucro. Corta, ¿no es cierto?, entonces uno lo observa y uno perfectamente se da cuenta o la puede oler y que eso es una sandía calada, o sea, este es un producto bueno. Lo mismo cuando a uno lo operan, le hacen una biopsia y dicen a través de un minúsculo trozo del cuerpo humano se puede comprobar si uno está bien o está para irse al patio de los Callados. Y pasa a formar parte de la verdadera historia de nuestro país, y pasa a ser un hombre bueno, un hombre santo, un hombre inteligente y todo aquello que sabemos porque nuestro país es así, ¿ok? Punto. No es la primera obra que dedico a Andrés Sabela. Soy autor de un trabajo bien interesante que parte a raíz de cuando... Soy muy amigo de Hernán Rivera Letelier. Hernán Rivera Letelier habitó cada vez que él bajaba de La Pampa, habitaba en mi casa. Eso se demuestra además en la primera edición de Cuentos Breves y Cuentos de Breva, que es una edición muy menor que después se transforma en Donde Mueren los Valientes. Él iba a disfrutar de mi biblioteca. Mi biblioteca actualmente debe tener los 7.000 ejemplares y por lo menos, paralelo a eso, unos 1.000 diccionarios chilenos, ¿ok? Porque es mi actividad, entonces eso no debe sorprender a nadie. Me molesta así cuando de repente un escritor, ¿no es cierto?, famoso, así, conocido, dicen le gozo de biblioteca de 5.000 ejemplares. No logro entender eso. Si yo con apenas 64 años he logrado cerca de 7.000 ejemplares, como un escritor mucho más importante que yo va a tener una biblioteca de 5.000, no logro entender. Soy de aquellos que tienen una gran pasión por los libros y yo creo que semanalmente ingresan 1, 2 y hasta 3 libros a la semana. Soy cesante, no trabajo, no soy jubilado tampoco, me doy el gusto de tomarme más de un año sabático. Tengo 12 libros publicados, sobre todo en la línea de la antología. Y dije mi penúltimo libro porque ahora el lunes, cuando retorne a Antofagasta, a las 6 de la tarde, está el compromiso con una de unas buenas imprentas de nosotros, que es la misma que publicó este libro. Saco un cuadernillo dedicado porque el 14 de febrero no solo es el Día del Amor, el Día de San Valentín, sino que también es el día en que las tropas chilenas tomaron posesión de Antofagasta en 1879. Entonces son poemas, una antología de poemas fundamentalmente dedicado a la ciudad de Antofagasta, a la parte marítima, a la parte histórica. Un trabajo que fue financiado por la Agrupación del Patrimonio Cultural.